Hola, buenas a todos. Esta es la clase del jueves 26 de marzo y en ella vamos a ver lo que es la velocidad y vamos a hacer un ejercicio ya típico, ¿vale? Velocidad instantánea. Velocidad instantánea. Su propio nombre dice que la velocidad instantánea va a ser, evidentemente, un vector, así que hay que escribirlo en negrita. No sé si lo... No, V minúscula porque V mayúscula es el volumen. Que será igual. Bueno, V que va a ser función del tiempo, ¿vale? Velocidad instantánea y que va a ser una función del tiempo. Su definición es la siguiente. La velocidad instantánea, no ve, qué inútil. La velocidad instantánea, que depende del tiempo, es al loro. ¿Cómo? Varía la posición, que también, en principio, depende del tiempo, respecto del tiempo, ¿vale? La derivada respecto del tiempo de r de t. Como el tiempo es la única variable, en vez de ser x, es tal. Y lo más importante que hay es la magnitud que caracteriza al movimiento. Para cualquier valor del tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Esto es importantísimo. Esto es importantísimo. Porque solo con ver y analizar la ecuación de velocidad, ecuación de velocidad, porque depende del tiempo. Simplemente velocidad instantánea también se llama ecuación de velocidad, o fijaos cómo se le llamaba antiguamente, ley horaria del movimiento. Ley, o sea, se cumple por cojones, horaria, ley, una ley que hay que cumplir, la ley te dice lo que hay que hacer, cómo son las cosas. Horaria, porque depende del tiempo, el movimiento, es decir, la ley del movimiento es la velocidad, es la magnitud que caracteriza el movimiento, que te indica cómo es en ese instante el movimiento. Si es rectilíneo, si no es rectilíneo, si es uniforme, si no es uniforme, si es uniformemente variado y tal. Eso es con la forma de la función, ¿vale? No es cuestión, no es mía dar matemática ahora y analizar una función. Pero vamos, tal como lo vayamos viendo, pues iremos viendo. Pero la velocidad se lee, bueno,
La fórmula es la derivada del vector de posición o de la posición respecto del tiempo, ¿vale? ¿Ok o no? Y como es instantánea, depende de t, y es un vector. Bien. Pero realmente la derivada lo que me dice es cómo varía la posición. Lo dije el otro día, pero faltó gente. Si definimos el movimiento como el cambio de posición respecto de un sistema de referencia dado, sí, porque hay que medir respecto a algo, ya sabéis esto, ¿no? Si definimos el movimiento como el cambio de posición, coma, la velocidad es exactamente la velocidad instantánea pongo instantánea para distinguir de la velocidad media. La velocidad media es un valor. La velocidad instantánea es una función del tiempo. Aunque la velocidad media, si vamos variando, también puede. Pero en principio es un valor, ¿vale? Y lo vamos a ver en un ejercicio que vamos a hacer hoy. La velocidad instantánea es exactamente eso. Coma. ¿Cómo varía la posición con el tiempo? Es que en la propia definición, como el cambio de posición respecto a un sistema de referencia, la velocidad instantánea es exactamente eso. ¿Cómo varía? Este cómo va con tilde. ¿Cómo varía la posición con el tiempo? ¿De acuerdo? La variación de R, puesto que es una función y la función me dice cómo funciona esa ecuación, esa función, cuando varía la variable. Que en este caso la variable independiente es el tiempo, ¿vale? Bien. Esto es lo principal de la velocidad. Ni más ni menos. Por supuesto, al ser un vector, debemos analizar sus características. A saber, módulo, pues como el módulo de un vector, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes, ¿vale? No voy a poner nada más. Dirección, aquí sí es importante. Dirección. La propia definición de derivada me dice que la derivada me da en un punto dado, en un valor x sub 0, o en un valor x cualquiera, un valor concreto de x, la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto. Bien. La dirección es tangente a la trayectoria. Bien, aquí hay que decir una cosita. El año pasado vimos esto, pero en las gráficas posición-tiempo. Que ahí estamos representando la posición frente al tiempo.
Pero en la trayectoria pasa lo mismo, solo que es de distinta forma, puesto que tangente a la trayectoria y el origen de la velocidad es ¿cómo diría yo esto? Es el móvil. El móvil, es decir, el punto material que se está moviendo, es decir, donde acaba el R en negrita, el vector de posición, empieza el vector velocidad, ¿vale? La dirección es tangente a la trayectoria y el origen de la velocidad es el móvil. Donde acaba el vector de posición, empieza el vector velocidad, ¿vale? Es decir, tenemos una flecha desde el origen del sistema de referencia para la trayectoria, que es los ejes X e Y, desde ahí a un punto en la trayectoria. Y ahí tenemos la flechita de la posición señalando. A partir de ahí, tangente a la trayectoria, empieza el vector velocidad, que medirá, la flecha medirá el módulo. En ese instante habrá que darle valores al tiempo y todo eso, como vamos a hacer ahora, ¿ok? Y el sentido, que sería lo siguiente, sentido, el del movimiento. Sentido el del movimiento, es decir, el movimiento puede ir o para un lado o para el otro, ¿vale? Siempre avanzando el tiempo. Pero el sentido del movimiento es el que es decir, nos movemos o a lo largo de una curva hacia un lado o hacia el otro. Ahí no tiene vuelta de hoja, ¿vale? Y digo una curva porque es la trayectoria más completa que hay. Bien, dicho esto, lo mejor que podemos hacer es un ejemplo y ver todo lo que tenemos hasta ahora. Bien, la posición de un móvil viene dada por, fijaos, negrita porque ahí voy a escribir el vector, R, y ahora quito negrita, igual, abro paréntesis, y ahora pongo T al cubo menos 2 T cuadrado. Voy a poner 1 a lo bestia, paréntesis. Y esto va multiplicado por el vector unitario y, que es el que me indica la dirección horizontal, más, paréntesis, porque estoy en negrita,
Así, claro, porque tenía la negrita para el vector y. Lo vamos a hacer en 2 dimensiones, ¿vale? Paréntesis. 4t. Paréntesis. Esto me lo estoy inventando, como siempre. Y ahora en negrita, j. J. Y mientras no digamos lo contrario, esto viene expresado en metros, ¿vale? Si os fijáis, os he puesto una cosa bastante distinta a las componentes para ver lo que hay. Calcular. Apartado A. Las posiciones para t igual a 2 y t igual a 5. ¿Ok? Bien, ¿cómo lo hacemos? Pues simplemente sustituyendo el tiempo por 2 y por 5, ¿vale? Y le ponemos R sub 2 y R sub 5 o R de 2, mejor. R en negrita porque todas las posiciones van a ser vectores. R primero de 5. Y fijaos, vamos a poner 5 al cubo menos 2 por 5 al cubo menos 2 por 5 al cuadrado. Cierro paréntesis, multiplico por el vector unitario y más paréntesis, ¿vale? Bueno, esperaros, voy a quitar las negritas, más paréntesis y aquí, ¿qué tenemos que poner? 4 por 5. Paréntesis. J. ¿Vale? Y esto viene expresado en metros. Esta R, me cago en todo, es minúscula. ¿De acuerdo? Y además en negrita. No ve, no da por culo esto. Pero bueno, así echamos el tiempo. ¿Ok? Bien. Punto coma. Prefiero hacerlo así, porque si hacemos igual, pues ahora repetimos. R de 5 será igual. Paréntesis, hacemos la cuenta. 5 al cubo, 125. 5 al cuadrado, 20. Por 2, 50. 125 menos 50 da 75. Y es un vector, lo que pasa es que ahora tiene valor. Más paréntesis 4 por 5, 20. 20, paréntesis, J, metros. Eso es un vector. Otra cosa es la distancia. La distancia al origen será el módulo
a raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, ¿vale? Bien, pues hacemos lo mismo para R de 2. Aquí se hace igual que en matemáticas, pero en vez de X, T, ¿vale? Y ya lo hago del tirón. 2 al cubo, bueno, del tirón, menos 2 por 2 al cuadrado, paréntesis, y más, paréntesis, veis que simplemente lo que hago es poner la forma de la ecuación y sustituir t por su valor, 4 por 2, cierro paréntesis, j. Y j son los vectores unitarios y horizontal y j vertical, que me indican los sentidos positivos, ¿vale? Metros. Negrita no. Metros. Punto, coma. R de 2 valdrá paréntesis 2 al cubo, 2 menos 2 por 2 por 2, 0. 0. 0, 0, 0. 0. Y más 4 por 2. Voy a poner los paréntesis, pero vamos, no hace falta escribirlo. 8. Vamos a quitar la negrita. Más, paréntesis, 8, paréntesis, y ahora sí negrita, J. J metros. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Los dos vectores de posición. ¿Qué quiere decir? Si os fijáis, la posición inicial era 75 a la derecha, ahora está en 0. ¿Ok? Y la posición vertical era 20 y ahora está en 8. Por lo tanto, ¿qué ha hecho? Pues como una ecuación al cubo, no tengo ni idea la forma que tendrá. Pero esto es así, ¿vale? Ya hemos calculado las posiciones. Ahora, apartado B. Desplazamiento para el mismo intervalo temporal, claro, porque si no tendría que volver a hacer cálculo. Desplazamiento para el mismo intervalo temporal. ¿Cómo se diría esto? El desplazamiento es un vector. Por lo tanto, el desplazamiento sería griego básico. ¿Dónde está aquí la delta? Delta de un vector, delta de R, que sería igual a, en este caso, como es de 2 a 5, siempre el final que va a ser. Bueno, en este caso voy a variar esto, de 2 segundos a 5 segundos. Mientras no diga lo contrario, pues evidentemente el tiempo va en segundos, ¿vale? Entonces, esto será R
en negrita. R, fuera negrita. De 5 menos, otra vez negrita. R, fuera negrita. De 2. Punto coma. Bien, pues delta de R. Espera que copiar. Pegar. Será igual. Quitamos la negrita. Fijaos, se resta componente a componente, ¿ok? Será 75 menos 0, cerramos paréntesis, por el vector unitario y más, abrimos paréntesis, 20 menos 8, cerramos paréntesis, por el vector unitario J. ¿Vale? ¿Ok? O sea, perdón, aquí yo decía empezaba en 75, no, empieza en 0 y va hasta 75, y aquí empieza en 8 y va a 20. Os lo he puesto así, primero tal, para este orden, para que veáis, pero realmente el instante inicial es 2 y el instante final del intervalo es 5, ¿vale? ¿Ok? Punto coma. Delta R. Quitamos negrita. ¿Igual a qué? Pues ahora ya no ponemos ni paréntesis. 75. Y más 20 menos 8, duece, ¿no? Duece J. Damos la negrita, metros. Ese sería el desplazamiento. 75i más 12j. Si os fijáis, ha avanzado 75 metros hacia la derecha en ese intervalo y ha bajado, ha subido 12 metros hacia arriba en ese intervalo. El camino, aquí no me importa porque solo me fijo en los instantes final menos inicial. Yo no sé por dónde ha ido, tendría que dibujar la curva, la trayectoria, y para la trayectoria ya veremos cómo se hace. Pero eso os lo explico otro día, ¿vale? Ahora solo esto. Bien, otra magnitud que vimos ayer, y que depende del desplazamiento. Velocidad media. Bien, como es una media, en el mismo intervalo temporal. Porque si no, ¿para qué coño hago esto? Voy haciendo, cada apartado depende del anterior. Bien, pues como vimos, la velocidad media es un vector. Por lo tanto, v. Subíndice m, es una m chica, ¿vale? Que es igual al desplazamiento partido por el intervalo
no es tan negrita, la delta no es negrita, ¿eh? La delta no es negrita, de tiempo que tampoco va a ser negrita, ¿vale? Los vectores son la velocidad media y R. Bien, pues esto es bien sencillo. Punto coma. Velocidad media. Igual. Yo abrí un paréntesis para que veáis. El desplazamiento entre esos intervalos, ¿cuál era? Este de aquí, ¿no? Pues 75i y más 12j, ¿no? 12j. Y ahora cierro el paréntesis, ¿vale? Pero que no esté en negrita. Es que en negrita, repito, solo se ponen los vectores. Esto se suele hacer así, incluso en selectividad lo van a poner así. Partido el intervalo de tiempo. ¿Y el intervalo de tiempo cuál es? Queridos míos, pues 5 menos 2. 5 menos 2. Tiempo final menos tiempo inicial. Punto coma. Por lo que la velocidad media me sale. Uy, cada vez lo hago con más cuidadito, ¿eh? ¿Os dais cuenta? Velocidad media. 5 menos 2 es 3. Pues, como es una suma, será al loro. Lo voy a escribir por primera y última vez. 75 entre 3. Voy a poner un paréntesis aquí. No aquí. Para que quede bien clarito. Ya que le haréis una captura de pantalla y la vais a imprimir para tener esto, que es lo mejor que podéis hacer. Vamos, yo lo haría. 75 entre 3. Ese 3 sale de 5 menos 2. 5 menos 2, 3. 75 entre 3. Paréntesis. Y estamos en negrita. Más. Abre paréntesis. 12. Entre 3. Cerramos paréntesis. J. J. ¿Vale? Punto coma. Volvemos a pegar. Entonces, la velocidad media. ¿Qué me sale? Pues muy sencillo. 75 entre 3, 25. 25 y más 12 entre 3, dicen que 4, ¿no? 4 J. ¿Vale? ¿Y esto en qué viene expresado? Ah, como es una velocidad, tiene que ser en metros por segundo. ¿Ok? Bien. Si veis, la velocidad media es un valor y es un vector. Porque la velocidad media depende del desplazamiento. Y si os dais cuenta, estas cantidades, 75, 12, 25, 4, son proporcionales, puesto que ambas están divididas por el mismo número que surge de aquí. Por eso, la velocidad media, como las componentes son proporcionales, los vectores directores de delta R y de V son los mismos. Es decir, velocidad media tiene la misma dirección que el desplazamiento, el mismo sentido, porque evidentemente si vamos de un sitio a otro, la velocidad nos tiene que llevar del primer sitio al segundo sitio,
porque eso es la magnitud que caracteriza el movimiento, aunque sea velocidad media, es que es la que me dirige el sentido, ¿vale? ¿Vale? Es hacia valores del tiempo positivo, siempre. Aunque en la trayectoria no aparezca el tiempo, porque la trayectoria es X, Y. Pero evidentemente es implícito. Si tengo una posición inicial y una posición final, siempre me voy a mover hacia las posiciones finales. Eso no quiere decir que la posición final siempre esté a la derecha de la inicial, puede estar a la izquierda. Pero eso no tiene nada que ver, ¿vale? En la gráfica de la trayectoria, que es la que nos interesa. ¿Ok? Bien. Y si os fijáis, es más corta, porque no es lo mismo el módulo de esto que el módulo de esto, que es lo que os decía ayer, que una velocidad media, nunca la flecha puede ser más larga que la del desplazamiento. Bueno, salvo que el desplazamiento sea 0, algo, entonces sí. Ah, mira, lo que ayer decía que era una cagada, pues ahora no lo es. ¿Veis? Lo que digo siempre, el mejor escribano echa un borrón. Lo que pasa es que como este vídeo es público no puedo decir mi versión habitual. Pero bueno, viene a significar lo mismo. Si divide entre 0,5 ya la cosa cambia. Así puede ser la velocidad media. Porque hace un desplazamiento enorme en muy poco tiempo. Entonces la velocidad media, pues evidentemente es mayor. Vale. Ahora, lo importante de velocidad instantánea. La velocidad instantánea su definición la tenemos aquí y la vamos a copiar para pegarla aquí. ¿Por qué? Pues, ¡hijo puta! No me ha copiado la negrita. Bien, pues esto en negrita. Bueno, sí, y esto es negrita. Vale. Quito negrita, vale. La derivada del vector de posición respecto al tiempo. Vosotros ya sabéis derivar. Y lo voy a hacer aquí abajito. ¿Para qué? Pues al pegar no me ha copiado la negrita. Esto es una vergüenza. Senza vergogna. Vale. Hay que copiar el espacio. ¿Cómo se deriva? Pues se deriva esto. Y primero se deriva esto, ¿vale? Que es la derivada de eso. Pues la derivada de 3t, ¿cuál es? 3t al cuadrado. Sabéis derivar exponenciales, ¿no? Yo no me voy a meter en esto. Esto ya es matemática. Y la derivada de 2t al cuadrado es 2 por 2, 4t. 4t, ¿vale? Cerramos paréntesis. Por i. ¿Por qué? Porque esto sería, si os dais cuenta, la derivada de un producto. La derivada de i, que es un vector, es constante, porque un vector unitario con una dirección constante y un sentido constante, sería la derivada del primero por el segundo sin derivar. Y así os recuerdo. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo, y como el segundo es constante, su derivada es 0, por lo tanto, aquí los vectores unitarios no se derivan. Ahora ya lo estoy poniendo sin espacio para que veáis, ¿vale? Bien. Más la derivada de 4t. 4. ¿Ok? 4, a que entonces ya aquí ni ponemos paréntesis ni leche, para que veáis. 4j.
J. ¿Medido en qué? Pues como una velocidad en metros por segundo. Mirad, yo podría tener la raya de fracción con las herramientas matemáticas, lo que pasa es que son Word, si lo manejo aquí habrá algo, pero no me voy a poner a bichear. A otro día. Pero sabéis que raya de fracción, no esto es porque lo estoy escribiendo para que... ¿Os dais cuenta o no? Bien, vamos a analizar esto. Vamos a analizar esto. La velocidad, su componente horizontal está al cuadrado, es decir, que cuando dibujemos en la trayectoria los vectores de velocidad, las puntas de las flechas de las velocidades me van a dibujar una parábola. Pero la velocidad vertical es constante. Por lo tanto, realmente en la dirección vertical, como es una velocidad constante, siempre es 4j, de aquí, fijaos, ¿por qué analizamos esto? Podemos deducir que, porque esto es un movimiento en 2 dimensiones, ¿de acuerdo? Es decir, la combinación de un movimiento horizontal, y un movimiento vertical, ¿vale? Podemos deducir que que la parte vertical del movimiento es un ascenso. ¿Por qué es un ascenso? Porque la velocidad es positiva. 4j. Va para arriba, no para abajo. Es un ascenso uniforme. Bueno, es un ascenso rectilíneo y uniforme, ¿eh? Y uniforme. Eso lo primero. Simplemente analizando este tramo. Y analizando este es más complejo. ¿Vale? Pero sí que después veremos la clase de mañana o del lunes. Mañana a lo mejor os doy descanso. No lo sé, me lo tengo que pensar todavía, ¿eh? Así que cuidadito con lo que llueve, ¿vale? Pero aquí, cuando lo tengamos fácil, yo tampoco pretendo que vosotros seáis ahora unos megagráficas y que tengáis una visión automática en función de la ecuación, de cómo es la gráfica. Pero lo que sí sabemos es que esto es una ecuación al cuadrado, por lo tanto es una parábola. Pero no es una parábola aquí. Es una parábola en la velocidad instantánea, ¿vale? Si os fijáis, la velocidad instantánea depende del tiempo, por lo tanto, la velocidad, lo que van a dibujar los vectores velocidad instantánea en cada posición, los extremos, si los ponemos todos juntos, va a ser una parábola. Eso después va a querer decir algo. ¿Con qué? Os adelanto un poquito. Con la aceleración. Porque la aceleración me dice cómo varía la velocidad, ¿vale? La velocidad varía parabólicamente, por lo tanto, la aceleración dará lo que tiene que dar. Bien, lo dejamos aquí. Tenéis un ejemplito. Esto es típico. Típico. Y después ya se le añaden más cositas, ¿eh? Con la aceleración y las componentes intrínsecas de la aceleración, que eso sería otro ejercicio, ¿vale? O más apartados, y haríamos un ejercicio completo arrastrando apartados, ¿de acuerdo? El hecho de fallar uno no significa que si el siguiente está bien hecho,
como depende del resultado anterior, si está bien hecho, siempre lo puntúa al 100%, como en selectividad. ¿De acuerdo? Un fallo, o sea, un fallo de resultado, no influye en el resto, ¿vale? Si se va arrastrando un fallo, se va arrastrando un fallo. El fallo sí puntuará menos en el apartado, pero si el resto está bien hecho y solo arrastra un fallo, el resto se puntúa. Sí, fijaros, vamos a ver que aquí en vez de 20, pues hemos calculado 22. Por lo que sea, ¿vale? Pues ya vamos fallando. Pues aquí tendríamos pues un 80% del apartado. Aquí si sería 22 menos 8, pues ya ponemos 14, pues iríamos bien. Y el resto de los apartados se puntuaría al 100%. Bien, os dejo. Que decidme algo, por favor. Alfonso, Antonio, Santi, yo no veo tu examen en la cosa esta, en la Moodle. Me pones ahí unos códigos que yo la verdad que le pulso y no me sale nada. ¿Vale? Otra gente que no me ha presentado el examen, Antonio, dime algo por el correo. Y si no estáis conectados, pues mala suerte. ¿Ok? Venga. Finalizamos aquí y mañana pues a lo mejor os digo algo. Sí, mañana os diré algo. Poquito para el fin de semana os pondré algunos ejercicios del libro para que practiquéis. ¿Vale? Venga. Os dejo. Hasta luego, Lucas.